la economista Verónica Serafini. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la preparación para lo que va a ser el debate presidencial. Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien. venir. Bueno, a ver, hay varios trabajos que se están haciendo y que van a servir un poco de base para lo que va a ser el debate. Ahí vamos a saber qué proponen cada candidato. Pero la idea es sobre todo conocer cuál es el escenario de los temas en los que ellos van a tener que plantear cuáles son sus propuestas de solución. Y veo que te encargaste de un área sumamente conflictiva, ¿verdad? Que es el tema de la mujer, el empleo de la mujer es uno de los temas. También, digamos, el área social, estamos hablando digamos, de la pobreza hoy en el país, ¿no? ¿Cuáles son los números de la pobreza? Y quiero arrancar con eso, porque hubo hace poco un informe que hablaba de que hubo una ligera mejora, una ligera reducción del nivel de pobreza extrema en esta última administración de gobierno, pero los números siempre son, digamos, 1 o 2 puntos, y además la forma en que medimos la pobreza, que tiene que ver con un ingreso, hace que sea como muy frágil, y fácilmente la persona que hoy aparece, que pasó de la pobreza extrema a la pobreza, puede caer otra vez en pobreza extrema. Basta con que tengamos una mala cosecha agrícola y volvemos a tener otra vez el descenso. Sí, así es. En Paraguay medimos, y en el resto es una medición tradicional de la pobreza, que es por ingresos. Hay otra medición que es la pobreza multidimensional, que también hacemos algunos ejercicios en Paraguay, pero no es la medida oficial. Y efectivamente mide ingresos, con lo cual, bueno, es un buen indicador en el sentido de que una economía como la nuestra, mucho se adquiere con ingresos. No podemos dejar de decir que el ingreso no es importante, pero tiene el problema de la volatilidad de la medición, y tiene el problema de la vulnerabilidad que genera en medir solo por ingresos. Sobre todo, y ahí viene lo del empleo, sobre todo en una economía, en un mercado laboral que tiene empleos muy precarios, y por precariedad entendemos por empleo sin protección, sin seguridad social, sin acceso a buenos servicios públicos que le permitan a los emprendedores, por ejemplo, tener créditos, mejoras de calidad en su gestión, estándares de calidad en lo que venden, y también una alta evasión en el trabajo asalariado que impide que estén en la seguridad social. Y hay que entender también que casi el 70% de la población en promedio gana menos del salario mínimo. Con ese salario mínimo, aunque no sea pobre, no puede financiar todo lo que necesita en salud, en educación, en transporte público, en alimentación de calidad, en vestimenta, comprarse una vivienda, tener una vivienda segura, porque los niveles de ingresos son bajos. Quiero reiterar otra vez el número. ¿Qué porcentaje de la población gana menos del mínimo? 70% en promedio. En promedio. Y en el caso de las mujeres, casi el 90% gana menos del salario mínimo. Menos del salario mínimo. Estamos hablando del salario mínimo como una línea que suponemos que es lo mínimo que necesita cualquier persona. Otra cosa es el salario mínimo legal, que claro, solo lo tienen, pero partamos del supuesto de que si el salario mínimo legal se estableció en ese nivel, asumimos que todos los trabajadores y trabajadoras deberían estar ganando más o menos, aunque se dediquen al trabajo por cuenta propia, aunque se dediquen al trabajo agrícola, porque ese es un nivel que en Paraguay asumimos que una familia tiene lo mínimo, con todas las críticas que eso implica. O sea, aún así, 70% de la gente que trabaja gana menos del salario mínimo. Del salario mínimo. O sea, estos números son muy importantes porque, a ver, vos explicabas, digamos, ese dinero no alcanza para las coberturas. Tenemos la cobertura básica que el ciudadano, en teoría, debería agenciársela solo, ¿verdad? Comprar la comida, supongo que la vestimenta, conseguir una vivienda. Pero después está todo lo otro que tampoco el Estado le da, y ahí entra el tema de salud, entra el tema de educación. Entra el problema del transporte, ¿verdad? Entonces, si consideramos todo eso, el grueso del paraguayo hoy tiene una calidad de vida pobre, mala. Esa es la realidad, sí. Mala. Y además está el 25% que está por debajo de la línea de pobreza.
Que ya que estamos es hablando de condiciones de miseria. Claro, digamos. es 1.800.000 personas que se ha mantenido en los últimos 5 años, ese 1.800.000. Ahora, si consideramos eso, ¿verdad? Estos ingresos, ¿verdad? Que son muy volátiles, y la falta de cobertura de cuestiones básicas que son responsabilidad del Estado, educación, salud, infraestructura, el crecimiento económico per se no va a generar un cambio. Y de hecho no está, bueno, ese es un debate que lo veníamos teniendo ya desde hace 15 años, desde hace por lo menos 3 gobiernos ya teníamos ese debate en un grupo de economistas que veníamos alertando que este modelo de crecimiento no tenía un efecto derrame importante. Y lo que se consiguió fue bajar la pobreza a un ritmo muy lento, cuando la tasa de crecimiento era del 6%, entre el 5 y el 6. Ahora que bajamos a una tasa promedio del 4%, ni siquiera reducimos la pobreza, porque sabíamos que tenía limitaciones. Y eso tiene que llamarnos la atención, porque en realidad deberíamos haber ya empezado a cambiar el modelo de crecimiento económico hace unos años atrás para no llegar a esta situación en la que ya nos quedamos en el estancamiento de la pobreza y de la desigualdad, siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Ahora, la pregunta, Verónica, ¿se puede seguir creciendo a esta tasa si no hay una inversión en la gente? Porque hasta el momento, digamos, el margen que tuvimos tuvo que ver con buenos precios en el mercado internacional de nuestros principales rubros de exportación, la ampliación de la productividad y de las áreas de producción, pero obviamente eso tiene un límite. Si la gente no recibe beneficios, digamos, del crecimiento económico, o sea, quiere decir, no tenemos gente educada, no tenemos gente con cobertura de salud, y la inversión en infraestructura es muy pobre, es imposible seguir creciendo a esas tasas. Así mismo. Y todavía hay que entender que hay unas cifras que son alarmantes. Hay casi 500.000 niños y niñas que están trabajando. Hoy. Ya sea 400.000 están trabajando, ganando y tratando de ganar dinero en el mercado, y otras 100.000, sobre todo, son niñas que están trabajando en los hogares, en sus hogares, haciendo mucho trabajo doméstico. Ambas situaciones lo que hace es que genera deserción escolar o mal aprendizaje. El niño que logra quedarse en la escuela pero se tiene que ir de noche, o se va cansado, o se va sin alimentarse bien. Y ese es uno de los principales obstáculos al crecimiento económico futuro. Y el segundo obstáculo muy importante es el problema de la desprotección del trabajo, que hace que la gente esté más preocupada en otros ámbitos que en producir y en capacitarse bien. Esta mañana te escuché hablando del tema de salud. Un indicador que no trabajamos mucho es que la encuesta de inclusión financiera encontró que la principal razón para sacar créditos en Paraguay es un problema de salud, en lugar de que la gente saque créditos para producir. Claro. Esa ya es una señal negativa que obstaculiza el crecimiento, porque para crecer necesitamos ampliar el negocio, crear mejores negocios. Para eso necesitamos sacar un préstamo, pero si estamos preocupados por sacar un préstamo porque se enfermó alguien de la familia, ya es un problema. Si alguien de la familia tiene que dejar de trabajar porque tiene que atender a una persona y tiene que organizar polladas o chorizadas para poder financiar la salud, es un desgaste. Si no hay servicios de protección para las personas que necesitan cuidados especiales en un hogar, seguro hay una mujer que le está dedicando, que estudió, que el Estado invirtió en ella para estudiar y para que pueda tener autonomía económica y contribuir al crecimiento económico, que está dentro de los hogares. De hecho, hay 200.000 niñas, mujeres entre 15 y 24 años que están realizando trabajo doméstico habiendo estudiado 36 horas semanales, que son las famosas ninis, las que ni estudian ni trabajan, pero muchas de ellas lograron, por ejemplo, llegar a educación media. Sin embargo, rompieron su trayectoria educativa por estar cuidando y haciendo trabajo que podría estar socializado, y esas mujeres produciendo y siendo autónomas económicamente también. A ver, en un escenario ideal, Verónica,
a ver, un gobierno tiene que empezar a resolver esto. O sea, asuma, gane quien gane las elecciones, tiene que empezar a resolver esto. De acuerdo con esto, ¿cuál debería ser la prioridad absoluta? El tema de la educación. O sea, por dónde empezar, digamos? Porque por un lado tenemos un presupuesto en donde cerca de 90 guaraníes de cada 100 que pagamos impuestos se va para gastos rígidos. Allí entra salario, todos los beneficios adicionales que tiene el Estado, en el desorden y la anarquía que hizo el tema de los salarios y el pago de la deuda, que digamos nos estuvimos endeudando para hacer infraestructura, no para gastos sociales. Sí. Sí, un desafío importante es la educación. El problema es que con gestionar solo la política educativa no es suficiente y eso ya está demostrado. O sea, más recursos solo a la política educativa, sin que haya, y por eso son importantes las políticas de protección social que permitan que más niños se queden en la escuela y estudiando en horarios diurnos, por ejemplo. Que más mujeres puedan terminar la educación media, que los jóvenes puedan de educación media continuar estudiando buenas carreras técnicas, no solamente universitarias. Eso implica políticas que no solamente son educativas. De hecho, hemos invertido mucho en los últimos años y la eficiencia se ha ido reduciendo porque lo que hemos conseguido ha sido solamente ampliar las coberturas, no la calidad. Así que por ahí hay un desafío importante, pero para eso necesitamos, por ejemplo, políticas de protección social como Tecoporá para que los niños puedan permanecer en la escuela, que no falten por falta de transporte, porque no tienen dinero para pagar para llegar a la escuela, porque no tienen championes, porque no tienen suficiente o buena alimentación en los hogares. Con 500.000 guaraníes, que es la línea de pobreza, una familia le es difícil garantizar una buena alimentación para esos niños y niñas. No hay políticas de protección para la primera infancia y los primeros 1000 días son los 1000 días más importantes para que después pueda aprender bien y todavía nosotros tenemos un desafío importante. La educación se ha expandido entre los 3 primeros ciclos. Hay una fuerte deserción al terminar la escolar básica y todavía no hay una cobertura universal en el preescolar. Y no hay ninguna intervención para los primeros 1000 días. Ahora, sumarle a todo esto que supone, bueno, primero, digamos, políticas públicas, o sea, hay que ordenarse y ver por dónde empezamos, pero además va a insumir recursos. Sí. Para un presupuesto que hoy está atado a estos gastos rígidos, que no podemos deshacernos porque tampoco podemos sacar, digamos, gente del sector público, no podemos echarlos a la calle, por una cuestión social y por una cuestión legal no lo podemos hacer, ¿verdad? Hay que hacer una reforma tributaria también, o sea, necesitamos generar recursos. Sí, también. De hecho, ningún país se ha desarrollado con una presión tributaria del 13%, del 14%. No hay país en el mundo que haya podido salirse y esa presión va a ir aumentando en la medida en que aumente la deuda, porque a medida que aumentan, de hecho ya ha ido aumentando porque este año la emisión de bonos, la mitad de la emisión de bonos ya se fue a pagar intereses y empezamos gestionando deuda para pagar solamente solo el 25% de la deuda, nueva deuda en bonos iba a pagar intereses, ahora ya se va a la mitad. Y en algún momento eso va a presionar por una presión. De hecho, necesitamos, no solamente por el pago de la deuda, con los niveles de inversión que tenemos en educación, aunque haya un margen de eficiencia, cualquiera sabe, quien tiene un hijo en el sector privado, sabe que con 200.000 guaraníes al mes no financia una buena educación. Exacto. O sea, ahí no hay secretos. Con 200.000 guaraníes al mes no vamos a tener una buena educación. Eso es lo que hoy el Estado invierte en promedio por estudiante. Menos, un poco menos. Menos de eso. Sí. Y digamos está mal invertido, porque convengamos que también hay un mal gasto del dinero. Y aparte hay un margen para la eficiencia, pero tampoco vamos a hacer una reforma educativa sin poner más plata. Sin poner más plata. Sí. O sea, eso es ingenuo pensar que solo la eficiencia nos va a elevar la calidad de la educación. A ver, hay gente que cree que solamente dejando que el mercado siga su propio proceso y genere más recursos,
se va a ir solucionando el problema. Eso es de una candidez absoluta, ¿no? O sea, si nosotros nos sentamos a planificar ahora esto que todo el mundo habla como el gran beneficio que tiene Paraguay, el famoso bono demográfico, va a ser una pesadilla en los próximos 5 años o 10. A ver, ese discurso del mercado es muy relativo, porque la misma gente que habla de que el mercado es el que tiene que generar las condiciones, es también la gente que exige política pública, que pide políticas industriales, que pide infraestructura, y la infraestructura la pagamos todos. El corredor bioceánico ahora salió con recursos públicos, no salió Exacto. con una alianza público-privada financiada por los sectores que van a... Sí, y nos va a costar se el van doble de lo que estaba previsto Claro. inicialmente. O sea, en realidad ese discurso del mercado hay que tener mucho cuidado, porque en Paraguay hay muchos subsidios encubiertos que no están en el presupuesto. El gasto tributario, las exoneraciones tributarias son beneficios encubiertos. La tarifa industrial de la ANDE es un subsidio cruzado. Alguien paga por la tarifa, por subsidiar la tarifa industrial. Todo lo que gastamos en infraestructura, logística, de puertos, termina siendo inversión pública, porque las APPs que deberían haber tenido inversión privada no salieron por muchas razones, pero no salieron. Entonces, en el fondo, todas esas políticas necesitan el Estado. Y así ha sido en todo el mundo. O sea, hay que tener un poco de hilar fino cuando hablamos del mercado, porque el mercado en Paraguay es un mercado, no hay competencia perfecta en Paraguay en ningún mercado, tal vez en las peluquerías de mujeres hay. Pero Buen punto, ¿eh? en el resto, Sí, en el resto no hay competencia perfecta, que es lo que se habla del mercado. En todas las áreas, en todas las ramas, hay pocas empresas que definen precios a los consumidores o a los productores más pequeños. Ahora, Verónica, para hablar un poco, digamos, crudamente, lo que tuvimos en estos 5 años fue una visión absolutamente empresarial, como si hacer rutas, hacer calles, fuera a generar desarrollo per se y una pobrísima inversión en el área social. Y mirando las cifras, sí se mantuvo en términos la inversión social. Claro, ojo que yo no digo el tema del gasto, porque sí se mantuvo el tema de los programas de, digamos, la tercera, la persona de la tercera edad, digamos, hay algunos subsidios, pero no como política pública, o sea, no como, digamos, un eje programático que permita en este plazo desarrollar este sector. Tenemos, la gente que está en pobreza va a seguir en pobreza dentro de 5 años, porque no hay nada que vaya a desmantelar su pobreza estructural. Sí, si necesitamos más fuerza, hubiera sido mejor tener más fuerza en algunas áreas que generan ingresos de la mitad para abajo. La agricultura familiar, por ejemplo, decayó mucho si uno mira la cantidad de frutas y verduras que estamos importando. Todavía no tenemos una política de empleo donde nosotros podamos decir hacia dónde vamos a invertir hacia el sector turístico, vamos a invertir hacia el sector gastronómico, vamos a convertirnos en un polo de desarrollo de eventos, que es un poco lo que en Asunción se está moviendo mucho. La verdad es que no tenemos no estamos teniendo una mirada estratégica y hubiéramos podido hacer más. Sobre todo para generar una base laboral que nos permita cambiar el rumbo de este crecimiento muy sustentado todavía en pocos productos agropecuarios, muy volátiles al clima, al comercio internacional, que no nos permite estabilizar el crecimiento y generar valor agregado. ¿En cuánto aumentó la deuda en este periodo? La deuda externa del país. Y ahora por lo menos el doble. El doble. Sí, por lo ¿Cuánto menos. de ese endeudamiento se invirtió en gasto social? Y relativamente poco. Gran parte se fue a infraestructura y al pago de deuda. Al pago de deuda. Sí.
A mí en todo caso no me preocuparía tanto cómo se distribuye el financiamiento, si es con impuestos, es con deuda, no... Sí, no, claro. O sea, al final Si todo está la terminamos... plata, está bien. Y además todo terminamos pagando con nuestros Claro, impuestos. La deuda la pagamos después, claro. pero al final a mí lo que me preocupa más es cómo estructurar o cómo mejorar el gasto social en su integridad. Claro, lo que yo veo es que en los últimos 5 años, Verónica, aumentó de manera significativa la recaudación del Estado. El Estado recauda mucho más. Pero cuando vemos cómo se gasta la plata, aumentó de manera espectacular el gasto rígido. Hubo aumento de salario en la administración pública otra vez, aumentaron la cantidad de gastos burocráticos, nos endeudamos y el endeudamiento fue, si bien para infraestructura que es necesaria, pero ni la mejora en la recaudación, ni el aumento en el endeudamiento se fue para el gasto social en definitiva. Sí, si miramos el gasto social, sí. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones ahí, más allá del gasto social es qué gasto. Y pensando un poco en infraestructura, que tiene que ver con lo social, es la cuestión del transporte público. Y ahí es donde donde también se puede ver la calidad del gasto en infraestructura. Hemos avanzado en la construcción de viaductos en Asunción para los autos, pero no hemos dado ni un paso adelante en el transporte público. Exacto. Entonces son las decisiones que se tienen que tomar para afectar. En política pública no hay secretos. O sea, uno toma una decisión y hacia ahí se tienen resultados. Si uno espera que la cosa vaya sola, fluya sola, no va a haber resultados en la gente. Y creo que sí, que hay que redireccionar la decisión y eso se da en la infraestructura en transporte, cómo le beneficiamos a la mayoría, en agricultura, a quién le beneficiamos, también las políticas agropecuarias. Cuando decidimos invertir en salud, a dónde destinamos, a la atención especializada o a la atención primaria. Una es más costosa que la otra y tiene menos impacto en el corto plazo y es más cara además. No es lo mismo atender un evento de cáncer cuando ya está avanzado que prevenirlo. Claro. Se sale mucho más atender un cáncer que hacer los análisis previos vía atención primaria. Claro, totalmente. Entonces ahí es donde hay que ponerle el foco, no tanto tal vez en cuánto estamos invirtiendo, sino en el cómo. Lo mismo pasa en educación. No es lo mismo seguir aumentando en la universidad, en educación superior, y no aumentar en educación escolar básica o inicial. Son tasas de retorno totalmente distintas para el gasto social que benefician a uno o a otro sector. El subsidio a la Universidad Nacional afecta a un sector, un subsidio a la educación escolar básica en el sector rural afecta a otro sector muy distinto. Y esas son las decisiones que a veces son duras frente a los recursos escasos, pero claro, que hay que tomarlas, porque claro, ahí es donde vamos a ver mejores resultados si aumenta el gasto. Verónica, se me fue el tiempo, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y esto sirve para base, recuérdense ustedes que el domingo se va a dar el debate presidencial. Escuchen qué proponen realmente los candidatos. ¿Tienen ellos propuestas? O sea, olvídate de los disparates de los chiches, esto de si se van a ir los pendejos al servicio militar o si vamos a bajar la tarifa de la energía eléctrica. 70% de la gente que trabaja gana menos del salario mínimo. La cobertura pública en Paraguay, educación, salud, seguridad, es miserable. ¿Cómo cambiamos esto? Escuchá la propuesta que tengan los candidatos. Y si hay alguno que te convenza, vota.